Buenas tardes. De esta manera estaremos dando inicio a la ponencia que tiene como título Enfermedades hematológicas de origen autoinmune. Tiene como ponente a Diana Esperanza Monet Álvarez, estudiante de cuarto año de Medicina, coordinadora del Movimiento de Alumnos Ayudantes de Inmunología de la Facultad número 1 de la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba. Vicepresidenta de la Cátedra Multidisciplinaria de Inmunología, doctora Antonio María Vélez César, y editora de la revista científica estudiantil 2 de diciembre, así como revisora de las revistas Unimed, Medest y Olcien. ¿Alguna vez se han preguntado cómo nuestro cuerpo reconoce sus propios componentes? ¿O cómo se llama la propiedad del sistema inmune que hace posible este reconocimiento? ¿Y qué pasa si esto falla? ¿Se han preguntado qué son las enfermedades autoinmunes? ¿O cuáles de estas son enfermedades hematológicas? Nuestra ponencia del día de hoy tiene como objetivo describir las principales características de las enfermedades hematológicas de origen autoinmune, como patologías poco comunes. El ataque que las células inmunitarias realizan para liberar al organismo de los diferentes patógenos se llama respuesta inmunitaria. Seguramente te habrás dado cuenta de que tendrías un problema si el sistema inmunitario no iniciara una respuesta cuando lo necesitara. De todos modos, sería igual de malo si respondiera ante cualquier cosa. Lo que los organismos necesitan es una respuesta inmunitaria que inicie cuando y como sea necesaria. El sistema inmunitario tiene varias maneras de evitar el inicio de una respuesta excesiva. Dispone de moléculas y células que tienen el papel de inhibir la respuesta inmunitaria. Una de las células que está especializada en esta tarea es el linfocito T regulador. El sistema inmunitario no solo puede interrumpir una respuesta que ya está iniciada, sino que también puede impedir que se inicie una innecesaria. Pero, ¿por qué el sistema inmune no ataca a nuestro cuerpo ni a la comida que ingerimos? El ataque que las células inmunitarias realizan para liberar al organismo de los diferentes patógenos se llama respuesta inmunitaria. Seguramente te habrás dado cuenta de que tendrías un problema si el sistema inmunitario no iniciara una respuesta cuando lo necesitara. De todos modos, sería igual de malo si respondiera ante cualquier cosa. Lo que los organismos necesitan es una respuesta inmunitaria que inicie cuando y como sea necesaria. El sistema inmunitario tiene varias maneras de evitar el inicio de una respuesta excesiva. Dispone de moléculas y células que tienen el papel de inhibir la respuesta inmunitaria. Una de las células que está especializada en esta tarea es el linfocito T regulador. El sistema inmunitario no solo puede interrumpir una respuesta que ya está iniciada, sino que también puede impedir que se inicie una innecesaria. Pero, ¿por qué el sistema inmune no ataca a nuestro cuerpo ni a la comida que ingerimos? Cada día entran a nuestro cuerpo muchas cosas además de los microbios. Desde el punto de vista de nuestro organismo, los alimentos que ingerimos o los microbios de la microbiota intestinal se pueden considerar invasores. Pero el sistema inmunitario no inicia una respuesta contra todo aquello con lo que se encuentra. Tampoco ataca al cuerpo. El sistema inmunitario acepta a lo propio, es decir, se acepta a sí mismo. Y también a cosas que son cercanas al cuerpo, pero que no son peligrosas, como por ejemplo la comida. Esta habilidad del sistema inmunitario se denomina tolerancia. La tolerancia inmunológica no es más que una de las propiedades fundamentales del sistema inmune que radica en la capacidad de discriminar entre antígenos propios y no propios. Es así como linfocitos maduros funcionalmente competentes son capaces de reconocer y responder ante antígenos extraños, pero no pueden responder o reconocer antígenos propios. Los mecanismos de tolerancia inmunológica son tres: tolerancia inmunológica central, tolerancia periférica y el secuestro antigénico. Pero, ¿qué pasará si estos mecanismos de tolerancia que ya hemos mencionado fallaran? ¿Qué podría suceder en nuestro cuerpo? Cada día entran a nuestro cuerpo muchas cosas además de los microbios. Desde el punto de vista de nuestro organismo, los alimentos que ingerimos o los microbios de la microbiota intestinal se pueden considerar invasores. Pero el sistema inmunitario no inicia una respuesta contra todo aquello con lo que se encuentra. Tampoco ataca al cuerpo. El sistema inmunitario acepta a lo propio, es decir, se acepta a sí mismo. Y también a cosas que son cercanas al cuerpo, pero que no son peligrosas, como por ejemplo la comida. Esta habilidad del sistema inmunitario se denomina tolerancia. La tolerancia inmunológica no es más que una de las propiedades fundamentales del sistema inmune que radica en la capacidad de discriminar entre antígenos propios y no propios.
Es así como linfocitos maduros funcionalmente competentes son capaces de reconocer y responder ante antígenos extraños, pero no pueden responder o reconocer antígenos propios. Los mecanismos de tolerancia inmunológica son tres: tolerancia inmunológica central, tolerancia periférica y el secuestro antigénico. Pero, ¿qué pasará si estos mecanismos de tolerancia que ya hemos mencionado fallaran? ¿Qué podría suceder en nuestro cuerpo? A principios del siglo XX, Paul Ehrlich se percató de que el sistema inmunitario podría fallar. En lugar de reaccionar solo contra los antígenos extraños, podría centrar su ataque también sobre el huésped. Este estado, que él denominó error autotóxicos, puede dar lugar a un síndrome clínico genéricamente denominado autoinmunidad. Esta respuesta inapropiada del sistema inmune, que dirige su actividad inmunitaria humoral y también la mediada por células T contra componentes propios, es la causa de las enfermedades autoinmunitarias como la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple, el lupus eritematoso sistémico y ciertos tipos de diabetes. Expresado en términos sencillos, las enfermedades autoinmunitarias se originan por un fracaso de los procesos de tolerancia antes descritos, pero para proteger al huésped contra las acciones de los linfocitos autorreactivos. Estas enfermedades se producen por la destrucción de las proteínas, células, órganos propios por anticuerpos o células T autorreactivas, como por ejemplo, los anticuerpos son los principales mecanismos causales de la tiroiditis de Hashimoto, en la cual anticuerpos reactivos con antígenos específicos para la tiroides causan destrucción grave del tejido. Por otro lado, muchas enfermedades autoinmunitarias se caracterizan por destrucción tisular mediada directamente por células T. Un ejemplo bien conocido es la artritis reumatoide, en la que las células T autorreactivas atacan los tejidos de las articulaciones, lo cual causa una respuesta inflamatoria que da lugar a tumefacción y destrucción de los tejidos. Las enfermedades autoinmunitarias se originan por linfocitos o anticuerpos estimuladores de la inmunidad que reconocen componentes propios, lo que da lugar a lisis o a una respuesta inmunitaria en el órgano afectado. La estructura celular dañada queda reemplazada gradualmente por tejido conjuntivo o fibrosis y la función del órgano declina. Este mismo mecanismo de acción ocurre en enfermedades autoinmunitarias que tienen su órgano diana en el sistema hematológico, donde los tejidos diana son componentes sanguíneos. En 1883 se postula la teoría de los fagocitos, creando las bases iniciales para la teoría de la inmunidad celular. En 1890 se demuestra la presencia de las antitoxinas en los suelos capaces de defender de enfermedades, introduciendo los primeros postulados de la inmunología humoral. Ya en 1897 se visualiza por primera vez la reacción antígeno-anticuerpo, y es en 1902 que se describe la reacción de aglutinación del sistema de antígenos naturales en los eritrocitos humanos. Desde la más remota antigüedad, la aparición súbita de petequias, hematomas y sangrados en las mucosas ha sido un motivo de terror para aquellos pacientes que presentan estos hallazgos y un desafío para la medicina. Bautizada como púrpura, se asocian el colorante que extraían los humanos de ciertos moluscos del mar Mediterráneo y que utilizaban para teñir las togas de sus dignatarios. Aparece una y otra vez en los escritos de la medicina grecorromana. Las enfermedades hematológicas de origen autoinmune suponen hoy en día un reto para la investigación en el campo de la medicina, debido a lo desconocido de la totalidad de sus características. Aún así, son entidades que datan de muchos años de existencia. Estas enfermedades hematológicas que tienen su origen en la autoinmunidad tienen una prevalencia de aproximadamente 5 personas por cada 100.000 habitantes. Son enfermedades poco frecuentes, por lo tanto, son catalogadas como raras. La respuesta inmune puede ser estimulada por antígenos extraños a los antígenos eritrocitarios del individuo, que son los haloantígenos, debido también a transfusiones o a embarazos. En este caso se forman haloanticuerpos generando una respuesta haloinmune. El mecanismo fisiopatológico se basa en la respuesta
en la pérdida de tolerancia inmunológica central y a un fracaso de la regulación periférica con la consiguiente producción de autoanticuerpos, lo cual explica diversos principios referentes a las enfermedades autoinmunes. Este conjunto de trastornos se ha clasificado en primarios, que confieren un origen idiopático, y secundarios, que son los asociados a enfermedades autoinmunes sistémicas, fármacos o infecciones. Lo importante de conocer estos anticuerpos no solo se basa en el carácter diagnóstico, sino también en la estrategia de tratamiento. En cuanto a la clasificación, podemos comenzar por las citopenias autoinmunes, que son la anemia hemolítica autoinmune, la trombocitopenia inmune, también conocida como púrpura trombocitopénica autoinmune, y la neutropenia autoinmune. El síndrome de Evans también entra en esta clasificación, el cual es una condición poco frecuente caracterizada por la aparición simultánea o consecutiva de trombocitopenia y anemia hemolítica. Estos se producen por anticuerpos dirigidos contra antígenos propios de los eritrocitos y de las plaquetas, produciendo una disminución de la sobrevida de estas. Por otro lado, tenemos a los trastornos hemorrágicos autoinmunes o trastornos de la hemostasia, que son entidades autoinmunes que afectan a los diferentes mecanismos de la hemostasia, que como expresión clínica se asocian a trastornos hemorrágicos o a procesos trombóticos. En este encontramos al síndrome antifosfolipídico y a la hemofilia autoinmune adquirida. Se denomina neutropenia autoinmune al recuento de neutrófilos disminuido a causa de autoanticuerpos dirigidos contra los neutrófilos. La neutropenia autoinmune se clasifica en primaria y secundaria. La primaria o idiopática es más bien común en los niños, ocurre de 1 por cada 100.000 nacidos vivos, y la secundaria acontece por enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, la cirrosis biliar primaria, la artritis reumatoide, también por infecciones virales, ciertos fármacos como la procainamina, y neoplasias hematológicas como la leucemia de linfocitos grandes granulares. Por lo tanto, es más frecuente en adultos. Los anticuerpos séricos antineutrófilos están representados en el 70% de los casos de neutropenia autoinmune. Estos autoanticuerpos están dirigidos hacia antígenos de neutrófilos humanos. En los lactantes, los autoanticuerpos antineutrófilos son aloinmunitarios, es decir, de origen materno, causando lo que se conoce como neutropenia aloautoinmune. La neutropenia autoinmune primaria en la mayor parte de los casos es un proceso autolimitado con remisión dentro de los 6 y 24 meses. Por el contrario, la secundaria es de curso crónico y más marcado. El paciente puede permanecer asintomático, aunque es susceptible a diversas infecciones producidas por bacterias gram positivas y gram negativas, y por hongos como la cándida. Los estudios realizados de las anomalías de la sangre de los pacientes con neutropenia autoinmune nos indican que se presentan con frecuencia como una neutropenia aislada, aunque existen también bastantes casos de neutropenia con anemia y o trombocitopenia. Otros hallazgos de importancia es que la médula ósea posee celularidad normal o aumentada, con un número normal o bajo de neutrófilos maduros. Para el diagnóstico se realizan diversas pruebas, puesto que ningún método es capaz de captar todos los anticuerpos antineutrófilos existentes. Los exámenes que se pueden realizar son la prueba de aglutinación de granulocitos, la prueba de inmunofluorescencia de granulocitos, anticuerpos monoclonales de inmovilización de antígenos de granulocitos, inmunofluorescencia directa con prueba de citométrica de flujo, los exámenes de laboratorio para anticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos, ANCAS. La prueba de aglutinación de granulocitos, a pesar de tener una sensibilidad baja en comparación con la prueba de inmunofluorescencia de granulocitos, es una técnica muy confiable para la detección de anticuerpos antineutrófilos específicos. Cuando se requiere de una prueba de confirmación o descifrar mezclas complejas de anticuerpos, lo más recomendable es utilizar la técnica de anticuerpos monoclonales de inmovilización de antígenos de granulocitos. Los exámenes de laboratorio para ANCAS se realizan por la evidencia de que estos actúan con la patogenia de la neutropenia autoinmune secundaria. Actualmente, la terapia de primera línea es el factor estimulador de colonias de granulocitos humanos recombinantes,
ya que aumenta el número de neutrófilos circulantes. Se utiliza en las infecciones graves o como profilaxis de las infecciones en dosis reducidas. También se utilizan corticoides, inmunoglobulina intravenosa, rituximab, pero los resultados obtenidos no han sido totalmente satisfactorios. Cabe recalcar que en los casos de neutropenia autoinmune secundaria es fundamental controlar la enfermedad causante. La púrpura trombocitopénica idiopática es una patología invasiva autoinmune que se relaciona con el descenso de la vida media de las plaquetas, por lo que se considera un trastorno sanguíneo. Durante la enfermedad es difícil controlar el sangrado debido a que no existen suficientes plaquetas en el cuerpo provocado por las anomalías. Los valores normales de la coagulación sanguínea deben situarse entre el 30 y 40 segundos, mientras que el tiempo de sangría será de entre 2 y 4 minutos. Pero cuando se está presente de esta enfermedad en el paciente, todo esto se altera, ya que el número de plaquetas está disminuido por una falta de la producción o por un incremento notable de la destrucción. Y el tiempo de coagulación podría variar hasta los 10 o 15 minutos, dependiendo del sangrado de la enfermedad, lo que provoca una hemorragia y, si no se controla, la muerte. Se presume que el primer caso de púrpura trombocitopénica idiopática fue descubierto en 1753. El término púrpura hace referencia a los hematomas o equimosis en la piel característicos de la enfermedad. El término trombocitopénica significa número de plaquetas menor al valor considerado como saludable. E idiopática quiere decir que la etiología, es decir, la causa de la trombocitopenia, es desconocida. Ocurren en unos 5 casos por cada 100.000 nacidos vivos menores de 15 años. Según sus características, la púrpura trombocitopénica idiopática se puede clasificar de diferentes maneras. Primeramente, por el tiempo. En cuanto a la duración de la trombocitopenia, la enfermedad se puede clasificar en aguda y crónica. Se ha redefinido recientemente como púrpura trombocitopénica de reciente diagnóstico, desde el diagnóstico hasta los 3 meses de evolución. Púrpura trombocitopénica persistente desde los 3 meses hasta los 12 meses después del diagnóstico. Agrupa a pacientes que no alcanzan la curación completa de forma espontánea o que no mantienen la curación completa después de retirar el tratamiento. Y por último está la púrpura trombocitopénica crónica, que son pacientes que mantienen la trombocitopenia después de 12 meses desde haberse realizado el diagnóstico. Otra clasificación es en cuanto a la función de la presencia o ausencia de enfermedades, en la cual se puede clasificar como primaria, que es ausencia de otras enfermedades, y secundaria, que es cuando existe presencia de una enfermedad concomitante. El 70 o el 80% de los casos de púrpura trombocitopénica idiopática suelen ser primarios y el 20 o el 30% restante son secundarios. Así que podemos deducir que la principal causa es la que carece de dicha asociación. Y por último, se encuentra la clasificación según la edad del paciente, que están las púrpuras trombocitopénicas idiopáticas en niños y las que son en adultos. La púrpura trombocitopénica idiopática se produce a causa de la producción de anticuerpos antiplaquetarios, los cuales atacan a las plaquetas sanas, ocasionando una destrucción excesiva de la misma. Esta enfermedad afecta más a mujeres que a hombres. Es más común en niños que en adultos, y en los niños la enfermedad ataca a ambos sexos por igual. En los niños, algunas veces, la enfermedad se presenta después de una infección viral. En los adultos, en cambio, con mayor frecuencia, la enfermedad es a largo plazo, por lo cual es crónica, y puede ocurrir después de una infección viral, con el uso de ciertos fármacos, durante el embarazo o como parte de un trastorno inmunitario. Pero es importante resaltar que la principal causa de la enfermedad es la etiología autoinmune. La púrpura trombocitopénica idiopática entra en la categoría de citopenia autoinmune. Esta se caracteriza por la destrucción prematura de las plaquetas debido a la unión de un autoanticuerpo, habitualmente de clase IgG, a la glucoproteína plaquetaria,
y la posterior depuración del sistema fagocítico mononuclear. Se caracteriza por una destrucción acentuada de las plaquetas por el sistema mononuclear fagocítico, y en particular el esplénico, y un aumento compensatorio de la producción de plaquetas por la médula ósea. Los signos y síntomas varían. El principal riesgo es la hemorragia, de la cual muchas veces no hay correlación con el recuento de plaquetas. La mayoría de los pacientes son asintomáticos o presentan petequias, hematomas o equimosis aisladas en la mucosa o en la piel, y se reportan casos de hemorragias graves. Se manifiesta por un síndrome purpúrico hemorrágico de intensidad variable, con trombocitopenia que generalmente es intensa y aislada, que evoluciona en brotes impredecibles. La púrpura trombocitopénica idiopática puede asociarse a otras enfermedades autoinmunes o a una inmunodeficiencia primaria, que pueden aparecer varios meses o años después del diagnóstico inicial de púrpura trombocitopénica idiopática. En cuanto a los criterios de evaluación clínica, hay que tener en cuenta varios aspectos, entre ellos el sangrado activo, las epístasis, las hematurias, hemorragias digestivas macroscópicas, menorragias, gingivorragias importantes, hemorragias con riesgo para instaurar transfusiones de hemátites. Y en cuanto a los factores de riesgo hemorrágico, podemos encontrar hematurias, politraumatismos, antiagregantes plaquetarios, diótesis hemorrágicas, coagulopatías, vasculitis, entre otras. Para el diagnóstico de púrpura trombocitopénica idiopática se debe realizar una historia clínica detallada con una exploración física completa, descartando otras enfermedades hematológicas o causas secundarias que puedan producir una trombocitopenia, ya que el diagnóstico se hace por exclusión debido a que no existe una prueba diagnóstica altamente sensible o específica. En cuanto a los complementarios básicos, encontramos un hemograma completo, morfología de sangre periférica, estudios de hemostasia, grupo sanguíneo RH y COPS directo, inmunoglobulinas, estudios microbiológicos, bioquímica hepática, control de hematuria microscópica, estudios morfológicos de médula ósea por punción, especialmente en niños con clínica típica o anomalías en el hemograma. En cuanto a estudios adicionales, son aquellos que se le indican a pacientes en los que no hay remisión o no responden al tratamiento. En este podemos encontrar estudios morfológicos de la médula ósea por punción, poblaciones linfocitarias, anticuerpos antinucleares, detección de pylori, estudios de celiaquía, entre otros. Antes de indicar una estrategia terapéutica, se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones. Primero, la elección del tratamiento dependerá de la situación clínica y del tiempo del evento hemorrágico. Segundo, los tratamientos de primera línea deben ser eficaces con una mayor tasa de respuesta y que de alguna manera aseguren una pronta respuesta del paciente. Y tercero, los tratamientos de segunda línea se reservarán para aquellos pacientes en los que haya fracasado el tratamiento de primera línea o hayan recaído luego de una breve o amplia respuesta. La abstención terapéutica es recomendada para aquellos pacientes en los cuales se acaba de diagnosticar la enfermedad o para pacientes pediátricos. Ya el tratamiento habitual prescrito a largo plazo podemos encontrar como primera línea las inmunoglobulinas polivalentes y los corticoides. El principal tratamiento de primera línea es la prednisona. Y entonces en segunda línea tenemos al pituximab, a los agonistas de los receptores de la trombopoyetina, la esplenectomía y los inmunosupresores como la ciclosporina, la aciatropina y el micofenolato mofetil. La anemia hemolítica autoinmune es una condición en la que el sistema inmune mediante anticuerpos ataca por error a los glóbulos rojos propios, provocando la destrucción de estos, lo que se conoce como hemólisis. Si hablamos de citopenias autoinmunes, es importante destacar que la anemia hemolítica autoinmune es relativamente poco frecuente y su incidencia oscila entre 1 por 80.000 y 2,6 por 100.000 habitantes, encontrándose dentro de las anemias minoritarias o raras, que son todas aquellas enfermedades en las cuales la principal manifestación clínica es la anemia y que afectan a menos de 5 por cada 10.000 personas.
Las anemias hemolíticas autoinmunes son trastornos provocados por la producción de anticuerpos mediados por los linfocitos T autorreactivos contra sus eritrocitos autólogos. Los mecanismos implicados son opsonización de los glóbulos rojos por los anticuerpos y el complemento, la fagocitosis mediante los macrófagos activos en el vaso y órganos linfoides, lisis por fijación del complemento principalmente intravascular o en el hígado, citotoxicidad mediada por linfocitos TCD8 y las células natural killer. La anemia hemolítica autoinmune se clasifica principalmente según la temperatura óptima en la que los autoanticuerpos se unen a los glóbulos rojos. Existen 4 categorías diferentes de autoanticuerpos que pueden causar la anemia hemolítica autoinmune. En cuanto a los autoanticuerpos calientes, están los autoanticuerpos IgG calientes o rara vez los de clase IgA. Están también los autoanticuerpos IgM calientes que pueden aglutinar o solo embolizar a los eritrocitos. En cuanto a los autoanticuerpos fríos, están los autoanticuerpos en frío de clase IgM, las aglutininas, y están también las hemolicinas bifásicas de clase IgM. Las principales manifestaciones clínicas de la enfermedad son ictericia, coluria, palidez, dolores musculares, náuseas y vómitos, debilidad muscular y taquicardia, entre otros. La anemia hemolítica por anticuerpos calientes es la más común, representando el 65 al 75% de las anemias hemolíticas autoinmunes. Los autoanticuerpos reaccionan a 37 grados Celsius con los glóbulos rojos contra los antígenos RH por medio de la IgG principalmente y en menor medida por la IgM y la IgA, y son destruidos a través de la fagocitosis mediante la unión de los receptores Fc a los macrófagos tisulares extravasculares. También ocurre la hemólisis intravascular y la fagocitosis extravascular, cuando los anticuerpos fijan el complemento a los eritrocitos, mediados por receptores CB3 del complemento, que esto es mucho menos frecuente. Puede ser una enfermedad primaria o bien secundaria a neoplasias linfoides o procesos inmunológicos como las colagenopatías, en especial el lupus eritematoso sistémico. En ocasiones se asocia a trombocitopenia inmune con o sin neutropenia autoinmune, constituyendo el síndrome de Evans. En otros servicios, la totalidad de este síndrome se asocia al lupus. Los pacientes pueden estar asintomáticos o signos y síntomas de anemia, que son la debilidad muscular, el mareo, la fatiga, la palidez, entre otros. Y a la exploración pueden presentar una esplenomegalia. En cuanto al diagnóstico, los análisis de laboratorio muestran policromasia, esferocitosis, reticulocitosis, aumento de la bilirrubina sérica y el urobilinógeno urinario y disminución de la aptoglobina. Exámenes de la médula ósea revelan una hiperplasia eritroide. La prueba de Cons o prueba de aglutinina es el análisis de laboratorio clave. Es positiva en suero de aglutinina humana poliespecífico. Al emplear suero de aglutinina humana monoespecífica, es positivo con suero anti-IgG y C3 del complemento. La anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos, también conocida como síndrome de aglutininas frías, ocurre del 20 al 25% de los casos. Los autoanticuerpos reaccionan a una temperatura de 4 grados Celsius hasta una temperatura de 30 grados Celsius con los eritrocitos. En el síndrome de aglutininas primario intervienen las inmunoglobulinas M monoclonales y en el síndrome de aglutininas secundario las inmunoglobulinas M policlonales, debido a infecciones o enfermedades linfoproliferativas. Estos anticuerpos por vía clásica activan el complemento y son destruidos por los macrófagos en el hígado y ocurre hemólisis intravascular.
Se reconoce el síndrome asociado a infecciones como la mononucleosis infecciosa o bien asociados a neoplasias linfoproliferativas como el linfoma no Hodgkin o generalmente de bajo grado o la leucemia linfocítica crónica. Los pacientes pueden presentar a veces estados asintomáticos o un síntoma leve de anemia, ictericia, acrocianosis en las extremidades. En cuanto al diagnóstico, se debe tener en cuenta que existe reticulocitosis, aumento de la bilirrubina total e indirecta y de la lactodeshidrogenasa. Existe disminución de la aptoglobina. Suele presentarse pioquilocitosis, ansiocitosis, policromasia y esferocitosis en un frotis de sangre periférica. La prueba de antiglobina directa es positiva en suero de antiglobulina poliespecífica y en el suero de antiglobulina monoespecífica es positiva con anti-C3 y C4 negativa con anti-IgG. La anemia hemolítica por anticuerpos bifásicos suele ser secundaria a infecciones. Se genera por anticuerpos IgG, lo cual se une al antígeno P del eritrocito cuando la temperatura es menor a 20 grados Celsius. Estos anticuerpos inician la fijación al complemento de la vía clásica. Al calentarse los glóbulos rojos ocurre lisis mediante el complemento, dando lugar a una hemoglobinuria debido a una hemólisis intravascular. El diagnóstico se realiza en presencia de la hemocilina bifásica. Al incubar el suero a 4 grados Celsius, este autoanticuerpo se une a los eritrocitos y a una temperatura de 37 grados Celsius ocurre hemólisis de estos hematíes. La P muestra leve positividad con los sueros poliespecíficos y monoespecíficos anti-IgG y anti-C3 y C4. La anemia hemolítica autoinmune aguda es una urgencia. Se procederá únicamente con la reposición con eritrocitos cuando el paciente presente signos de hipoxia cerebral, cardíaca o renal, con riesgo para la vida, y no exista otra alternativa terapéutica. En la anemia hemolítica por anticuerpos calientes, generalmente la mayoría de los pacientes presentan síntomas y se indica como tratamiento de primera línea los corticoides, principalmente prednisona de 1 a 2 miligramos por kilogramos al día durante 4 a 6 semanas o metilprednisolona de 2 a 4 miligramos por kilogramos al día cada 6 horas hasta que se alcancen los niveles óptimos de hematocrito y hemoglobina. En más del 75% de los pacientes se alcanza la remisión con esteroides. Existe un porcentaje de los enfermos que no tienen respuesta óptima a los corticoides, en los cuales hay que plantear otros tratamientos de segunda línea, como la esplenectomía o fármacos inmunosupresores e inmunomoduladores como el rituximab o ciclofosfamidas, y también puede ser la ciatropina. Estas opciones son también indicadas cuando existe una recaída con el uso de esteroides o bien si no es posible descender la dosis de esteroides a menos de 20 miligramos al día de prednisona para evitar la actividad hemolítica. En cuanto al síndrome de aglutininas frías, el primer tratamiento es evitar la exposición al frío. También está el tratamiento con los corticoides y la esplenectomía, pero estos tienen poca eficacia en las anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos fríos. El tratamiento más efectivo en cuanto a este tipo de anemia hemolítica en la actualidad es el rituximab, con una respuesta media de 11 meses. La plasmaferesis proporciona un control eficaz para la enfermedad. El síndrome de Evans es una enfermedad autoinmune muy rara en la cual el sistema inmune destruye a los glóbulos rojos, glóbulos blancos y a las plaquetas del cuerpo. Se trata de un síndrome descrito por Evans en 1951. Es una entidad clínica autoinmune que se manifiesta por la presencia de trombocitopenia y anemia hemolítica, las cuales pueden variar en el tiempo de aparición, el curso y su duración, con una prueba de Coombs positiva, lo que significa que hay una destrucción prematura de los glóbulos rojos de la sangre. El síndrome de Evans es un trastorno inmunológico atípico y poco frecuente, causado por anticuerpos contra antígenos de la membrana de los hematíes y las plaquetas. Cursan con manifestaciones hemorrágicas en la piel y mucosa, generalmente de evolución no siempre favorable. Se pueden hallar
Signos como la trombocitopenia, las equimosis, las petequias, las púrpuras y signos de anemia como la fatiga, la cefalea, la palidez, el aturdimiento, la ictericia, que en este caso es signo de hemólisis. Es una enfermedad crónica recurrente y potencialmente fatal. La causa exacta del síndrome de Evans no se conoce, sin embargo, se conoce que el síndrome de Evans es uno de los tantos trastornos autoinmunes que aquejan al ser humano. Puede ocurrir en combinación con otras enfermedades como una afección secundaria. Los trastornos que pueden asociarse al síndrome de Evans incluyen, pero no se limitan a síndrome linfoproliferativo autoinmune como el lupus, síndrome antifosfolipídico, inmunodeficiencia común variable, deficiencia de IgA, ciertos linfomas y leucemias linfocíticas crónicas. Esta entidad tiene un diagnóstico por exclusión. Esto significa que se realiza un diagnóstico en personas con anemia hemolítica y trombocitopenias relacionadas con una respuesta inmune anormal, una vez que se ha descartado otras enfermedades con sintomatologías similares. El diagnóstico se realiza con plaquetas séricas que están por debajo de los 150.000 por cada mililitro cúbico y una prueba de COMS positivo que demuestra la anemia hemolítica. La remisión espontánea o la exacerbación son comunes. Algunos pacientes pueden tener neutropenia, lo que agrava el síndrome. Es posible que se necesite, en algunos casos, una aspiración de médula ósea para excluir otras enfermedades. El tratamiento para el síndrome de Evans depende de muchos factores, incluida la gravedad, los síntomas que la persona tiene, la respuesta de cada persona al tratamiento. Por ejemplo, las personas que necesitan ser hospitalizadas debido a una anemia severa y trombocitopenia a menudo se tratan con transfusiones de sangre seguidas de terapia con corticoides o con inmunoglobulina intravenosa. Otras opciones de tratamiento incluyen medicamentos inmunosupresores. La mayoría de las personas afectadas se pueden mejorar con estos tratamientos, sin embargo, la recaída de esta enfermedad es frecuente. En las personas que no mejoran con el tratamiento estándar, se puede considerar el tratamiento con la modulación de rituximab. En algunas personas esta medicación es efectiva y resulta en un periodo prolongado de remisión, pero en otros casos no funciona o funciona muy poco. La esplenectomía puede conducir a una mejoría inmediata, pero las recaídas son comunes y generalmente ocurren dentro de 1 o 2 meses después del procedimiento. Sin embargo, en ocasiones puede dar lugar a una remisión a largo plazo y algunas pruebas de que pueden ayudar a reducir la frecuencia de las recaídas y mejora del conteo de glóbulos rojos en sangre. Debido a que la efectividad varía y los síntomas generalmente regresan, la esplenectomía generalmente se retrasa y se evita tanto como sea posible. Para los casos que son muy graves y difíciles de tratar, se puede hacer un trasplante de células madres que proporcionan una cura a largo plazo. Se ha utilizado trasplante de células madres autólogas y halogénicas en un pequeño número de pacientes con resultados mixtos. La hemostasia es el proceso que mantiene la integridad del sistema circulatorio después de un daño vascular, por lo que se activan mecanismos para la reparación que se dividen en hemostasia primaria y secundaria. El sistema hemostático puede ser alterado por deficiencias congénitas como la hemofilia o por deficiencias adquiridas de uno o varios factores como las hepatopatías o la coagulación intravascular diseminada, los cuales tienen como expresión clínica grado variable de manifestaciones hemorrágicas, muchas de las cuales se evidencian por las alteraciones de las pruebas de coagulación. Existen condiciones raras en las que se afectan diferentes factores de la hemostasia, como por ejemplo los anticuerpos antifibrinogenos. Esta condición rara habitualmente se encuentra asociada a sangrado, aunque se puede decir que existen casos en los que cursan sin manifestaciones clínicas. Generalmente suele asociarse o presentarse en el embarazo y el posparto, habiéndose encontrado anticuerpos antifibrinógenos, especialmente en mujeres con complicaciones de la gestación. Por otro lado, se encuentran los anticuerpos antiprotombina. El síndrome de anticoagulante lúpico con deficiencia de protombina es una rara enfermedad en la que se desarrollan anticuerpos antiprotombina no neutralizantes que generalmente no causan daño,
pero el rápido aclaramiento de los complejos antígeno-anticuerpo por parte del sistema retículo endotelial pueden ocasionar hemorragias menores como la epístasis o la equimosis y también hemorragias mayores como la hematuria. También se encuentran inhibidores de los diferentes factores de la coagulación, como por ejemplo el inhibidor antifactor V. La mayoría de las veces los anticuerpos antifactor V aparecen después de la exposición a trombina bovina, usada durante intervenciones quirúrgicas. En otras ocasiones se desarrolla en la presencia de trastornos relacionados con desórdenes autoinmunes, cáncer, gammopatía monoclonales, entre otras. Los inhibidores antifactor 7 es muy rara la presencia de anticuerpos antifactor 7 y están asociados a la presencia de neoplasias, enfermedades autoinmunes y en ocasiones hemorragias graves. También están los inhibidores antifactor 12. Con frecuencia se han reportado la presencia de anticuerpos antifactor 12 en personas con lupus y se asocia a estados trombóticos y abortos. Por último, encontramos la enfermedad de von Willebrand adquirida. Puede presentarse en cualquier edad, pero habitualmente se inicia en adultos mayores. Es un trastorno hemorrágico que puede ser causado por anticuerpos, absorción del factor por las células tumorales o pérdida mecánica o proteolítica, por lo que ha sido asociado a trastornos autoinmunes, a neoplasias y más recientemente a pacientes con cardiopatías. El síndrome antifosfolipídico es un trastorno autoinmune adquirido manifestado clínicamente por procesos trombóticos y abortos a repetición, asociados con la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos en títulos moderados, o también por títulos altos de anticuerpos anticardiolipina, antifosfatidilcerina y sus proteínas asociadas, anti-beta-2-glicoproteína 1, antitrombina, antianexina 5 y en ciertos casos acompañado de trombocitopenia. La frecuencia real del síndrome antifosfolipídico en la población general es desconocida. Se estima que su incidencia es aproximadamente 5 casos por cada 100.000 personas al año y la prevalencia es aproximadamente de 40 a 50 casos por cada 100.000 personas. Se ha documentado un predominio en el sexo femenino. Esto es paralelo a la asociación que existe entre el síndrome antifosfolipídico y el lupus eritematoso sistémico y otras enfermedades del tejido conectivo, que también tienen un predominio en el sexo femenino. Sin embargo, aproximadamente la mitad de los casos del síndrome antifosfolipídico no están asociados a enfermedades reumáticas. Por otro lado, el síndrome antifosfolipídico catastrófico es una manifestación rara, grave y a menudo fatal, con una tasa de mortalidad del 50%, caracterizada por infartos multiorgánicos durante un periodo de días o semanas. La pérdida fetal espontánea tardía entre el segundo y el tercer trimestre son frecuentes, sin embargo puede ocurrir en cualquier momento del embarazo. También es posible una pérdida fetal precoz, que puede ser recurrente. El síndrome antifosfolipídico. La regulación hemostática de la coagulación sanguínea está alterada. Sin embargo, los mecanismos de trombosis aún no están definidos. Una hipótesis postula un defecto de la apoptosis celular que expone a fosfolípidos de la membrana a la unión de varias proteínas plasmáticas, como la beta-2-glicoproteína 1. Una vez se forma un complejo fosfolípido-proteína y se descubre un nuevo epíteto, que posteriormente se convierte en blanco de los anticuerpos. Evidencias recientes sugieren que la beta-2-glicoproteína 1 oxidada es capaz de unirse a las células dendríticas y activarlas de una manera similar a la activación desencadenada por los receptores tipo Toll-like 4, que podrían amplificar la producción de los anticuerpos. Clínicamente, la serie de eventos que conducen a una hipercoagulabilidad y a la trombosis recurrente puede afectar a cualquier sistema de órganos, incluidos los siguientes: sistema venoso periférico, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, hematológico, alteraciones obstétricas, sistema respiratorio, dermatológico, cardíaco, ocular, adrenal, musculoesquelético y renal.
El riñón es uno de los órganos más importantes en el síndrome antifosfolipídico. La nefropatía en el síndrome antifosfolipídico se caracteriza por lesiones vasoclusivas de vasos pequeños asociadas con hiperplasia fibrosa de la íntima de las arterias intravalvulares, trombosis recanalizante en las arterias y arteriolas y atrofia focal. Se ha propuesto una segunda teoría de dos impactos, en la que un segundo factor de riesgo, como puede ser la edad, hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo, embarazos, cirugías o otro estado genético hipercoagulante, incita a los efectos trombóticos. El síndrome antifosfolipídico se asocia con la aparición de estados trombóticos de tipo microangiopático. Su patología dependerá de su naturaleza y del lugar de los vasos afectados. Se puede determinar si el carácter será crónico o agudo, o los órganos que afecten, que pueden ser piel, pulmones, corazón, cerebro o riñones. Se recomienda resonancia nuclear magnética cerebral para detectar infartos sin sintomatología y un ecocardiograma para detectar valvulopatías. Se puede presentar tromboembolemia venosa de carácter idiopático con enfermedad autoinmune o sin ella. También trombosis arterial, especialmente en jóvenes sin factores de riesgo e historia de aterosclerosis. También accidente cerebrovascular sin explicación o asociado a enfermedades autoinmunes, o mujeres con pérdidas fetales recurrentes o tardías. Otras de las presentaciones pueden ser cutáneas, neurológicas o renales. Problemas a considerar en el diagnóstico diferencial son los siguientes. Otros estados de hipercoagulabilidad, como el uso de anticonceptivos orales y la terapia de reemplazo hormonal, la homocisteinemia, la deficiencia de antitrombina 3, deficiencia de proteínas C y S, mutaciones del factor 5, mutaciones de la protrombina, anticuerpos antiprotrombina. También la enfermedad vascular aterosclerótica, incluyendo el síndrome de múltiples embolias de colesterol, la vasculitis necrotizante sistémica, coagulación intravascular diseminada, endocarditis infecciosa y la púrpura trombocitopénica trombótica. Se considera el síndrome antifosfolipídico está presente si al menos uno de los criterios clínicos y uno de los criterios de laboratorio que se indican en la tabla se cumplen. Por otro lado, los estudios de imagen nos ayudan a identificar eventos trombóticos, como la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética para diagnosticar afecciones cerebrales, embolia pulmonar y otras. Se recomiendan estudios de ultrasonido de Doppler para la detección de trombosis venosa profunda. En el ecocardiograma se pueden observar espesamiento valvular asintomático, vegetación o insuficiencia valvular. Insuficiencia aórtica o mitral es el defecto valvular más común en las personas con endocarditis de Levman-Sachs. En cuanto a los hallazgos histológicos de la piel o tejido implicados, revelan una trombosis suave no inflamatoria, sin signos de inflamación perivascular o vasculitis leucocitoclástica. Del mismo modo, las muestras de biopsia de los riñones afectados muestran microtrombos pequeños arteriales. Los regímenes de tratamiento del síndrome antifosfolipídico deben individualizarse según el estado clínico actual del paciente y la historia de eventos trombóticos. Las personas asintomáticas en las que los resultados de las pruebas de sangre son positivos no requieren tratamiento específico. La terapia profiláctica es en los pacientes no afectados por el síndrome antifosfolipídico, pero con anticuerpos antifosfolipídicos es necesaria durante la cirugía o la hospitalización, así como el manejo de cualquier enfermedad autoinmune asociada. La dosis baja de aspirina se utiliza ampliamente, sin embargo, la eficacia de las dosis bajas de aspirina como la prevención primaria del síndrome antifosfolipídico sigue sin probarse. El ciclopidogrel
Se ha informado que es útil en personas con síndrome antifosfolipídico y que puede ser útil en pacientes alérgicos a la aspirina. En pacientes con lupus se considera el uso de hidroxicloroquina, que puede tener propiedades antitrombóticas intrínsecas. Se recomienda el uso de estatinas, especialmente en pacientes con hiperlipidemia. Ya para el tratamiento de la trombosis se indica anticoagulación completa con heparina intravenosa y subcutánea, seguida de tratamiento con warfarina. Para casos severos o refractarios puede usarse una combinación de warfarina con aspirina. El tratamiento de eventos trombóticos significativos en pacientes con síndrome antifosfolipídico generalmente es de por vida. No existen datos sobre nuevos anticoagulantes orales en pacientes con síndrome antifosfolipídico. Actualmente, estos agentes pueden considerarse en pacientes con intolerancia a la warfarina, alérgico o tienen un control anticoagulante deficiente. El rituximab puede ser considerado para la trombosis recurrente a pesar de la anticoagulación adecuada. Como consideraciones obstétricas, podemos decir que las mujeres con síndrome antifosfolipídicos que tengan antecedentes de trombosis en embarazos previos reciben anticoagulación profiláctica durante el embarazo y durante 6 semanas posparto. En cambio, para las mujeres con síndrome antifosfolipídicos que no tienen antecedentes de trombosis, las directrices sugieren que la vigilancia clínica y el uso profiláctico de heparina antes del parto, junto a 6 semanas de anticoagulación posparto. La profilaxis durante el embarazo se proporciona con heparina subcutánea y dosis bajas de aspirina. La terapia se retiene en el momento del parto y se reinicia después del parto, continuando durante 6 a 12 semanas a largo plazo en pacientes con antecedentes trombóticos. La warfarina está contraindicada durante el embarazo. El tratamiento de los pacientes con síndrome antifosfolipídico catastrófico consiste en la atención de los trastornos asociados, como por ejemplo infecciones, el lupus, entre otros, y la coagulación completa. Además, se utiliza el intercambio de plasma y corticoides. En pacientes con lupus eritematoso sistémico se puede considerar la ciclofosfamida. En cuanto al pronóstico, podemos decir que la mayoría de las personas con síndrome antifosfolipídico pueden llevar una vida normal y saludable, con la medicación adecuada y modificaciones de los estilos de vida. Sin embargo, hay subgrupos de pacientes que continúan teniendo eventos trombóticos a pesar de las terapias agresivas. En estos pacientes, el síndrome antifosfolipídico, el curso de la enfermedad puede ser devastador y a menudo llevando a una mortalidad significativa por muerte temprana. ¿Qué es la hemofilia? Seguramente habrás escuchado el término de hemofilia, pero ¿sabes realmente en qué consiste la enfermedad? La hemofilia es un trastorno que provoca una demora de la coagulación, debido a niveles reducidos en la sangre de los llamados factores de la coagulación, que son fundamentalmente para detener las hemorragias. La hemofilia más común es la hereditaria, que se transmite de padres a hijos. Sin embargo, existe otro tipo de hemofilia que es la adquirida, que es mucho menos frecuente y aparece en edades adultas, y que a su vez no se debe a factores genéticos. La hemofilia adquirida es una enfermedad autoinmune que aparece cuando existen anticuerpos antifactor de coagulación 8. Afecta indistintamente a ambos sexos y su incidencia es aproximadamente de 2 casos por cada millón de personas, resultando mucho menos común que la de carácter hereditario, pero a su vez con consecuencias mucho más graves. La causa subyacente de la hemofilia adquirida pueden ser enfermedades autoinmunitarias, infecciones y medicamentos, y entre el 7 al 15% de los casos ocurren tras el parto, pero alrededor del 50% son de causas desconocidas. Como habíamos dicho anteriormente, la hemofilia adquirida es mucho menos común que la forma hereditaria y afecta aproximadamente a 2 personas por millón. Al igual que la forma hereditaria convencional, el trastorno aparece en todos los grupos étnicos y tiene una prevalencia a escala mundial.
El padecimiento con frecuencia no se reconoce o se confunde con otros trastornos de la coagulación adquiridos, tales como la coagulación intravascular diseminada. La hemofilia adquirida generalmente se presenta a partir de la edad media y después. Muy pocas veces ocurre durante la infancia. Los principales síntomas de la hemofilia adquirida son hemorragias espontáneas en mucosa, músculos o piel, aparición de hematomas retroperitoneales en el tejido de la pared abdominal e intramusculares, y la púrpura cutánea extensa debido a la rotura de los vasos sanguíneos. En cuanto al diagnóstico, los hallazgos típicos de la hemofilia adquirida son un tiempo de tromboplastina parcial activada prolongado y bajas concentraciones del factor 8. Los tiempos de trombina y protrombina son normales, al igual que conteo y la función de las plaquetas. Pueden usarse ensayos de mezcla para demostrar la presencia del inhibidor 8, cuya acción depende del tiempo. El tratamiento de la hemofilia autoinmune adquirida se sustenta en tres pilares fundamentales. El primero, el control de la hemorragia para evitar que se produzcan complicaciones más graves en la salud del paciente. El segundo, determinar la causa subyacente que ha originado la enfermedad. Y el tercero, la administración de inmunosupresores que eviten que el organismo del paciente ataque el factor de coagulación. De manera general y a modo de conclusión, decir que las enfermedades hematológicas de origen autoinmune, de igual forma que cualquier otra enfermedad autoinmune, se produce por anticuerpos del propio organismo que atacan a las células del sistema hematológico. Y en la clasificación, como habíamos dicho a lo largo de la conferencia, se encuentran las citopenias autoinmunes y los trastornos de la hemostasia, trastornos autoinmunes que producen tanto hemorragias como trombosis, que de forma general podemos decir que todas son enfermedades que son muy poco frecuentes, por lo cual son catalogadas como raras, y su diagnóstico se basa en los estudios de laboratorio para detectar los anticuerpos que atacan a los componentes sanguíneos y estudios para detectar propiamente a esos componentes sanguíneos, a ver en qué estado se encuentran. Y por otro lado, el tratamiento coinciden en muchas de ellas que se debe poner tratamiento inmunosupresor para evitar que estos anticuerpos ataquen a las propias células del organismo. Fue un placer haber impartido esta conferencia para todos. Muchas gracias y espero que haya sido de su agrado y su comprensión.